No te humillas cuando te insultan, te humillas cuando te explicas. Esa es la mentira que casi todos compran. Creen que la humillación es visible, ruidosa, teatral, que ocurre cuando alguien te levanta la voz o te trata mal en público. Pero no, la humillación real es silenciosa, es elegante, a veces incluso parece educación. Ocurre cuando alguien te cuestiona algo mínimo y tú corres a justificarte, cuando notas una incomodidad leve en el aire y decides llenarla con palabras, cuando te disculpas antes de que nadie te acuse, cuando entregas contexto que nadie pidió, cuando sonríes para suavizar una tensión que no te correspondía resolver. Ahí empieza todo. No lo sientes como una derrota, no arde, no deja marca inmediata. Al contrario, sientes alivio, sientes que quedaste bien, que evitaste un conflicto, que fuiste maduro, razonable, profesional, y justo por eso funciona tan bien. Porque la humillación más efectiva es la que se disfraza de buena conducta. Imagina una escena simple. Estás en una reunión. Nada grave. Alguien hace un comentario ambiguo sobre tu trabajo. No te acusa, no te confronta. Solo deja la frase caer, como quien deja una puerta entreabierta. Tú la ves, la sientes, y sin que nadie lo pida, empiezas a explicar. Das contexto, aclaras intenciones, detallas procesos, hablas más de lo necesario. Nadie te interrumpe, nadie te contradice, pero algo cambia. No en la sala, en tu posición, porque el respeto no se pierde cuando te atacan. Se pierde cuando te colocas tú mismo en el lugar del que rinde cuentas sin haber sido convocado, en el lugar del que pide comprensión, del que necesita ser entendido, del que demuestra que su equilibrio depende de la percepción ajena. El respeto no se impone con palabras, se establece con costos. Y cada vez que te adelantas a pagar un costo que nadie te exigió, estás enseñando algo, estás entrenando al entorno, estás mostrando que contigo no hace falta presionar, que tú mismo te encargas de bajar la cabeza, aunque sea apenas unos centímetros. La mayoría no lo hace por debilidad, lo hace por hábito, por cultura, por miedo a ser malinterpretado, por ese reflejo aprendido de mejor aclarar, de mejor explicar, de mejor no parecer conflictivo. Pero nadie respeta al que siempre se anticipa a justificarse. Lo utilizan, lo presionan sin tocarlo, lo cargan de expectativas. Y cuando finalmente intenta marcar un límite, ya es tarde, el lugar ya fue asignado. Hay una diferencia brutal entre responder y explicarse. Responder es ocupar tu posición, explicarte es abandonarla. Responder es decir poco, cuando corresponde. Explicarte es llenar el silencio por ansiedad. Responder deja espacio. Explicarte lo invade. Responder mantiene la balanza. Explicarte la inclina, siempre en tu contra. Y lo más peligroso es que esto no ocurre una sola vez. Ocurre en pequeñas escenas cotidianas, en mensajes de trabajo, en favores aceptados sin negociar, en plazos que ajustas solo tú, en disculpas que nadie pidió, en urgencias que adoptas como propias. Cada gesto es pequeño, cada concesión parece inofensiva, pero el respeto no se construye con grandes actos heroicos, se erosiona con microhumillaciones acumuladas, con decisiones que parecen razonables en el momento, pero que juntas dibujan un patrón claro. Tú cedes primero. La estrategia despiadada no empieza cuando atacas, empieza cuando dejas de regalar acceso, cuando no explicas de más, cuando permites que el otro cargue con su propia incomodidad, cuando no corres a cerrar silencios que no te pertenecen. Eso incomoda, porque va contra todo lo que te enseñaron sobre ser buena persona. Pero el respeto no se distribuye por buena intención, se asigna por posición, y la posición se pierde en silencio. Mírate con honestidad. ¿Cuántas veces esta semana te explicaste sin que nadie te lo pidiera? ¿Cuántas veces hablaste para aliviar una tensión que no era tuya? ¿Cuántas veces cediste terreno solo para evitar sentirte incómodo unos segundos? Porque si sigues haciendo eso, la pregunta no es si te van a respetar. La pregunta es, ¿cuánto más estás dispuesto a pagar antes de darte cuenta de que ya estás siendo usado? La humillación no empieza cuando te quitan algo. Empieza cuando te acostumbras a entregarlo. Vuelve a la escena, pero mírala con más detalle. No es una reunión importante. No hay gritos, no hay amenazas. Solo hay miradas que no se sostienen demasiado. Pausas breves, un comentario dicho a medias. Lo suficiente para crear una ligera presión. Nada que pueda señalar sin parecer exagerado. Ahí es donde la mayoría falla.
porque en ese punto no hay ataque que enfrentar. Hay una incomodidad que administrar, y casi todos creen que su trabajo es neutralizarla, que si la tensión existe, alguien debe resolverla. Y ese alguien, por costumbre, eres tú. Así se instala el patrón. No sucede una vez. Sucede cuando alguien te pide algo rápido y aceptas sin revisar tu agenda. Cuando ajustas tu tiempo para encajar en el del otro. Cuando respondes mensajes fuera de horario para no parecer difícil. Cuando das más de lo que se te pidió para demostrar compromiso. Cada acto es pequeño, tan pequeño que no parece una rendición. Pero el entorno aprende rápido. Aprende que contigo no hay fricción, que no hay que negociar, que no hay que ofrecer nada a cambio. Aprende que tu límite es flexible. Y lo flexible en el mundo real no se respeta, se estira. Hay una escena que se repite en oficinas, familias, relaciones y acuerdos informales. Alguien hace una petición ambigua, no la formula del todo, deja espacio para que tú completes el sacrificio. Y tú lo haces, no porque te obliguen, sino porque sabes hacerlo, porque eres competente, porque no te cuesta tanto, porque así eres. Ese es el momento exacto en que el respeto empieza a salir por la puerta sin hacer ruido. No porque la otra persona sea malvada, sino porque el poder funciona por economía. Si algo se obtiene gratis, deja de tener valor. Si alguien cede sin costo, se convierte en recurso, no en igual. Y nadie respeta a un recurso. Se lo gestiona. La mayoría confunde respeto con aprobación. Cree que si es útil será valorado, que si es accesible será querido, que si es comprensivo será considerado. Pero el respeto no nace del agrado, nace de la percepción de que hay consecuencias si se cruza un límite. Y tú has estado borrando esos límites con una sonrisa educada. Piensa en esa persona que siempre parece tranquila, pero a la que nadie presiona de más. No grita, no amenaza, no impone con palabras. Simplemente no se mueve cuando no le conviene. No explica por qué. No se disculpa por existir. No llena silencios. Deja que el otro se haga cargo de lo que pidió. Eso es control. Frío, discreto, eficaz. La estrategia despiadada no es levantar la voz. Es retirarte del lugar del que siempre cede. Es dejar de negociar contra ti mismo. Es permitir que el otro sienta por primera vez el peso de su propia expectativa. Y ese peso incomoda. Por eso la gente habla mal de quienes no se explican. Los llama secos, distantes, difíciles, pero lo que realmente sienten es frustración, porque ya no pueden avanzar gratis, porque ahora hay un costo, y donde hay costo aparece el respeto, aunque no lo admitan. Cada vez que dices sí sin revisar qué estás entregando, estás acumulando una deuda invisible, no en tu contra, a tu favor, si decides cobrarla. Pero si sigues regalando, esa deuda se vuelve permanente y tú te conviertes en el banco que nunca exige. El problema no es que los demás te pidan. El problema es que tú enseñaste que no hay consecuencias por hacerlo. Y ahora, cuando intentas recuperar espacio, pareces el agresor. El que cambió. El que se volvió raro. No cambiaste. Solo dejaste de regalarte. Y eso, para quienes se beneficiaban de tu humillación silenciosa, se siente como una traición. La pregunta no es si van a notarlo. Ya lo notaron. La pregunta es si estás dispuesto a sostener la incomodidad suficiente para que entiendan que el acceso a ti ya no es automático. El respeto no se pierde de golpe. Se va diluyendo hasta que un día intentas recuperarlo y ya no está disponible. Aquí es donde la mayoría se confunde. Cree que el problema empieza cuando alguien cruza una línea clara, cuando hay un abuso evidente, cuando la falta de respeto ya es visible para todos. Pero en ese punto el juego ya terminó. Las posiciones están fijadas, los roles repartidos, y el tuyo quedó definido hace tiempo. Mucho antes de ese momento hubo escenas pequeñas que parecían inofensivas. Una conversación donde aceptaste un plazo absurdo por esta vez. Un acuerdo informal que cumpliste aunque el otro no lo hizo. Un favor que se volvió obligación. Una reunión a la que asististe sin que tu presencia fuera necesaria, solo para demostrar disponibilidad. Ninguna de esas cosas dolió. Ninguna pareció humillante, pero juntas construyeron algo muy concreto, una imagen tuya sin peso, no porque seas incompetente. Al contrario, precisamente porque respondes, porque resuelves, porque no das problemas. Y en los entornos tóxicos eso no te eleva, te posiciona abajo,
Hay una escena clave que casi todos reconocen, aunque les cueste admitirlo. Un día decides decir no. Nada exagerado, nada agresivo. Un no razonable, justificado incluso. Y la reacción no es diálogo. Es sorpresa, incomodidad, a veces molestia. Como si hubieras roto una regla no escrita. Y la rompiste. La regla decía que tú estabas ahí para absorber presión, para acomodarte, para facilitar, para ceder. No porque alguien te lo ordenara, sino porque siempre lo hiciste. Y cuando intentas salir de ese rol, el sistema reacciona. No con violencia, sino con resistencia pasiva. Te miran distinto, te prueban, te empujan un poco más para ver si cedes otra vez. Ese es el examen. Aquí es donde muchos retroceden. Se explican, se justifican, aclaran que no es personal, que solo esta vez no pueden, que la próxima sí. Y sin darse cuenta sellan su lugar otra vez. Porque no basta con decir no. Hay que sostenerlo sin pedir perdón por existir. El respeto no se impone reclamándolo. Se impone cuando el otro entiende que insistir tiene un costo. Que presionar ya no es gratis. Que no todo pasa por ti. Que no estás disponible por defecto. Observa cómo funciona en cualquier jerarquía. Quien corre, pierde. Quien se adelanta, paga. Quien se justifica, se expone. Quien espera, gana información. Y quien decide cuándo hablar y cuándo callar, controla el ritmo. Tú has estado corriendo. Corriendo para responder, para cumplir, para aclarar, para quedar bien. Y al hacerlo, entregaste algo que no vuelve fácilmente. La percepción de que tu tiempo, tu atención y tu posición son limitados. El respeto vive ahí. En la escasez bien administrada, hay una diferencia enorme entre ser accesible y ser accesado. El primero elige, el segundo está disponible. Y nadie respeta lo que siempre está disponible. Se lo consume. La estrategia despiadada en este punto no es confrontar a quienes te faltaron al respeto. Eso llega tarde. Es aceptar que tú colaboraste en la construcción de ese trato. No por culpa, por desconocimiento, por hábito, por miedo a incomodar. Ahora entiendes algo incómodo. Cada microhumillación pasada explica la falta de respeto presente. No fue un error aislado, fue una secuencia. Y la secuencia solo cambia cuando alguien decide dejar de amortiguar el impacto. Eso implica perder algo, no prestigio, comodidad, aprobación, familiaridad, la falsa paz de ser el fácil. Y aquí aparece la pregunta que muchos evitan, porque ya no es teórica. Si el respeto que hoy no tienes es el resultado de lo que cediste ayer, ¿qué estás dispuesto a dejar de ceder ahora, sabiendo que el entorno va a resistirse? Hay un momento preciso en el que el juego se revela. No cuando te atacan, sino cuando dejas de amortiguar. Hasta ahora has visto cómo funciona la erosión, cómo pequeñas concesiones construyen una posición débil. Pero falta entender algo más incómodo. No todos juegan igual, no todos corren, no todos cargan, no todos pagan. En cualquier entorno, trabajo, familia, relaciones, acuerdos informales, hay 4 roles claros, aunque nadie los nombre. Está el que corre, el que observa, el que decide y el que paga. Y el error más común es creer que esos roles rotan de forma justa. No lo hacen, se fijan por comportamiento repetido. El que corre siempre es el mismo. Es el que responde rápido, el que explica, el que se ajusta, el que se disculpa, el que rellena silencios. El que siente que si no hace algo, algo malo pasará. Ese suele ser tú. El que observa no se apresura. Mira cómo reaccionas. Prueba límites pequeños. Lanza frases ambiguas. Espera. No porque sea brillante, sino porque entiende algo básico. Quien se mueve primero, revela su posición. El que decide no es necesariamente el de mayor rango formal. Es el que controla el ritmo. El que no tiene urgencia. El que puede decir lo veo luego sin justificar. El que no siente la necesidad de cerrar cada conversación. Y el que paga siempre es el mismo también. El que ajusta su tiempo. El que absorbe la presión. El que asume el costo emocional, logístico o mental para que otros sigan cómodos. La revelación ocurre cuando intentas cambiar de rol. Cuando dejas de correr. Cuando no explicas. Cuando no corriges el silencio. Cuando no respondes de inmediato. No haces nada agresivo. Simplemente te quedas quieto. Y entonces aparece la fricción. No porque hayas hecho algo mal,
sino porque rompiste la dinámica que sostenía al resto. El observador se inquieta. El que decidía pierde claridad. El que no pagaba empieza a sentir peso. Y el sistema, que funcionaba gracias a tu disponibilidad, empieza a tensarse. Aquí es donde la mayoría falla de nuevo. Interpreta esa tensión como señal de error. Cree que debe reparar, volver a correr, aclarar, suavizar, pedir disculpas por el simple hecho de haber cambiado el ritmo. Pero la tensión no es una señal de que estés equivocado. Es la prueba de que estabas sosteniendo algo que no te correspondía. El respeto nace exactamente ahí, en el punto donde el otro entiende que ya no puede avanzar sin considerar tu posición. No porque lo exijas, sino porque se vuelve evidente que insistir tiene consecuencias, que ya no hay colchón, que ya no estás disponible para absorber impacto. La estrategia despiadada no es humillar al otro, es retirar la protección que le dabas sin que lo supiera, es dejar que experimente el costo de sus propias expectativas, es no intervenir para salvar una dinámica que te estaba desgastando. Esto no te hace frío, te hace claro, y la claridad incomoda a quienes vivían de tu confusión. Observa lo que sucede cuando no te mueves, cuando no explicas, cuando no respondes al instante. Algunos se reubican, ajustan, empiezan a tratarte con más cuidado. Otros se molestan, presionan, te ponen a prueba. No porque seas débil, sino porque quieren ver si este cambio es real. Ese es el filtro. No todos merecen el mismo acceso a ti. No todas las relaciones sobreviven cuando el costo se redistribuye. Y eso no es una pérdida, es una depuración. El respeto no se negocia en discursos, se establece en silencios sostenidos. Y aquí viene la pregunta que define todo el arco. Cuando el sistema se tensa porque dejaste de correr, ¿vas a volver a moverte para aliviarlo? ¿O vas a soportar el peso el tiempo suficiente para que el respeto se reordene? Aquí es donde muchos se traicionan sin darse cuenta. No por debilidad, sino por impaciencia. Después de sostener el silencio, después de no explicar, después de no correr, llega el momento más peligroso, cuando el entorno empieza a reajustarse lentamente. No con respeto pleno todavía, sino con cautela, con miradas nuevas, con preguntas menos directas, con pequeñas pausas antes de pedirte algo. Y justo ahí aparece la tentación de ser razonable otra vez. Te dices que ya quedó claro, que ahora puedes aflojar, que no hace falta ser tan rígido, que ya probaste tu punto, y vuelves a ceder un poco, solo un poco, lo suficiente para mostrar que sigues siendo accesible, que no eres difícil, que no cambiaste tanto. Ese pequeño retroceso borra más de lo que crees, porque el respeto no se consolida con un acto aislado, se consolida con coherencia sostenida. El sistema no aprende por declaraciones, aprende por repetición, y cuando detecta inconsistencias, vuelve a empujar, no por maldad, por prueba. Hay una escena muy común en este punto. Alguien vuelve a pedirte algo, pero ahora con un tono distinto, más suave, más educado, como si te estuviera devolviendo algo. Y tú, al percibir ese gesto, te apresuras a compensar, a mostrar buena voluntad, a demostrar que no era para tanto. Ahí pierdes la ventaja. La estrategia despiadada no consiste en negar todo. Consiste en elegir con precisión quirúrgica cuándo sí y cuándo no, sin explicaciones largas, sin justificaciones emocionales, sin deuda posterior, un no limpio, un sí limitado, un silencio cuando corresponde. Eso requiere algo que casi nadie entrena: tolerancia al malentendido, aceptar que algunos no te comprenderán, que otros hablarán, que algunos te percibirán como frío, como distante, como cambiado, y resistir el impulso de corregir esa imagen, porque corregirla es volver a explicarte, es volver a pedir permiso, es volver a pagar. El respeto no exige que te entiendan, exige que te consideren, y eso solo ocurre cuando tus decisiones no se mueven por la necesidad de aprobación. Mira dos versiones de ti, porque aquí el camino se bifurca de verdad. En una, vuelves a ser flexible solo esta vez. Ajustas, explicas, compensas, recuperas la comodidad inmediata, la fricción baja, el entorno respira, y poco a poco, sin dramatismo, todo vuelve a ser como antes. Tú corriendo, tú pagando, tú amortiguando. En la otra sostienes la incomodidad. No provocas, no atacas, simplemente no retrocedes. Dejas que el otro se adapte,
que negocie, que mida, que elija si le conviene respetarte o buscar a alguien más moldeable. Ese segundo camino no es cómodo, no te hace popular, pero te devuelve algo que no se compra después: margen de decisión. Porque cuando no te humillas, no necesitas imponer respeto. El respeto aparece como consecuencia lógica. No porque te teman, sino porque entienden que contigo no todo es gratis, que hay límites reales, que hay un costo. Aquí está la parte que pocos quieren aceptar. No todos se quedarán. Algunos solo estaban ahí porque eras funcional, y cuando dejas de serlo, desaparecen. Eso no es pérdida, es claridad tardía. La pregunta ya no es qué estrategia aplicar. Eso ya lo entendiste. La pregunta es si estás dispuesto a sostenerla cuando deje de ser una idea y empiece a tener efectos reales en tus relaciones, en tu trabajo y en cómo te perciben. Porque el respeto no se recupera con intensidad, se recupera con consistencia. Llegas al punto donde ya no hay teoría que te proteja, solo elección. Porque después de todo lo anterior, ya sabes algo que no se puede desaprender. El respeto que no tienes hoy no es un accidente, es un resultado. Y el respeto que empieces a generar mañana no va a venir acompañado de aplausos ni confirmaciones externas. Va a venir con fricción. Aquí es donde el camino se parte de forma definitiva. Un camino es conocido, cómodo, socialmente aprobado. Sigue siendo el que entiende, el que se adapta, el que explica, el que absorbe. No te faltan interacciones, no te faltan pedidos, no te faltan responsabilidades, pero te falta peso. Tu tiempo no se defiende solo, tu palabra se negocia, tu presencia se da por sentada, y aunque nadie te humille de frente, te acostumbras a una vida donde siempre eres tú el que se mueve primero. El otro camino es más silencioso, más frío. Empiezas a hablar menos, a responder cuando corresponde, no cuando presionan, a no justificar decisiones simples, a dejar conversaciones sin cerrar si no te conviene cerrarlas, a permitir que otros carguen con su propia expectativa. No atacas, no corriges, no explicas, simplemente eliges. Y esa elección tiene un precio inmediato. Menos aprobación, más tensión. Algunas relaciones se enfrían, algunos gestos cambian, algunas puertas se cierran solas, pero otras se abren de una forma distinta. Empiezan a medir mejor cuando te piden algo. Empiezan a pensar antes de empujarte. Empiezan a tratarte como alguien que ocupa espacio real, no porque seas más agresivo, porque dejaste de ser barato. Aquí está la parte que casi nadie dice en voz alta. Imponer respeto no es ganar poder sobre otros, es dejar de regalar el tuyo, y eso exige aceptar que no todos estarán cómodos con tu nueva posición, que algunos te preferían cuando te explicabas, cuando corrías, cuando amortiguabas. No estás obligado a convencerlos, no estás obligado a tranquilizarlos. No estás obligado a demostrar que sigues siendo el mismo. De hecho, si intentas hacerlo, pierdes todo lo que acabas de construir. El respeto no necesita discursos, necesita coherencia. Si este mensaje te incomodó, no es casualidad. Es porque reconociste escenas, conversaciones, decisiones pequeñas que parecían normales, pero que ahora ves con otra luz. No te pido que cambies de golpe. Te pido algo más difícil. Que observes la próxima vez que estés a punto de explicarte. Y no lo hagas. Quédate en silencio un segundo más. Deja que el otro se mueva. Mide qué pasa cuando no corres. Y si este tema te tocó, dilo. Escríbelo. No para desahogarte, sino para tomar posición. Comenta qué situación reconociste. Comparte esto con alguien que siempre se explica de más. Y si decides quedarte aquí, hazlo con intención, no por costumbre. Porque al final todo se reduce a una sola verdad incómoda. El respeto empieza el día que decides no volver a humillarte para que otros estén cómodos.